Bueno, Wissam Ben Yedder, protagonista en el Sevilla. Pasamos de la actualidad del Sevilla ahora a la del Betis, que en el día de ayer, como decimos, consiguió un buen resultado al final contra el Rennes en un partido que se le puso muy cuesta arriba, pero el 3-3, teniendo en cuenta cómo se pusieron las cosas, se antoja francamente bueno para que el Betis pueda conseguir en el choque de vuelta certificar su pase a los octavos de final. Me acompaña ya Fran Ortiz. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Chema. Que también ha estado muy pendiente a la última hora del conjunto verde y blanco, que pasaba esta mañana por el aeropuerto. Sí. Concretamente la llegada del último fichaje del Betis en el mercado invernal, este fichaje a medias con el FC Barcelona, el del lateral derecho brasileño Emerson. Sí, mucha gente podía esperar que nosotros estuviéramos esperando la llegada de Sevilla o Betis, pero en este caso el que llegaba más temprano era el nuevo futbolista del Betis, fichado por el FC Barcelona, la llegada de Emerson de Souza, que, como decimos, en principio va a estar lo que resta de temporada y un año más en las filas del conjunto verde y blanco, una compra efectuada a mitad por parte del FC Barcelona y a mitad por parte del Betis, y de que de momento va a rendir en el conjunto heliopolitano. Es un futbolista que llega para jugar en cualquiera de los dos carriles, principalmente en Brasil lo ha hecho en banda derecha, pero evidentemente con las circunstancias del Betis y esa lesión de Junior puede que se reubique, ¿no?, en el conjunto entrenado por Quique Setién. Un futbolista muy joven que yo creo que le puede dar buena polivalencia en ese sentido al conjunto heliopolitano, y veremos a ver hasta qué momento se puede ver ya la primera actuación en el Lice, ¿no?, del nuevo futbolista bético. Fichaje, como decimos, compartido por el Betis y el Barcelona. De momento estará en el Betis hasta finales de temporada. En ese momento el Betis tendrá que desembolsar, creo que son unos 6 millones de euros para quedarse 2 años más con el jugador, y en ese plazo de 2 años, en cualquier momento el Barcelona sí desembolsa. Si paga el Betis esa misma cantidad, es como si fuera una especie de recompra, efectivamente. Sí, copropiedad en este caso. Sí, es una fórmula muy habitual en otras ligas, en otras competiciones, pero en la liga no estamos mucho acostumbrados a verlo, ¿no? Por eso quizá para el aficionado resulte algo extraño este tipo de operación. Solo corregirte, Chema, que creo que tiene 2 años para la posibilidad de comprarlo el FC Barcelona, pero tan solo 1 año en propiedad el Betis. Por tanto, sería lo que resta de temporada más una temporada más, y ya iría al FC Barcelona. Si no, el Betis tendría que pagar el resto de la compra al Barça. Bueno, pues ese es el fichaje, el futbolista brasileño, que dicen que es muy bueno, muy prometedor, sí, sobre todo, y que va a reforzar el lateral del Betis, en este caso el derecho, una posición que el Betis ya tiene varios efectivos, donde no tienes en la parte izquierda, ¿no? Sí, pero te lo decía, ¿no? Lo llamativo de... En principio viene para jugar en derecha, pero evidentemente... Ante las necesidades, igual se tiene la molda a la izquierda. Es polivalente y puede ocupar ese sitio que ahora mismo está vacante por Junior Firpo, ¿no? En un Betis que, como tú decías al principio, ¿no?, por acabar de rematar la actualidad. Es verdad que quizá puede que incluso a priori el Betis, ¿no?, llegara con la vitola de favorito a esta eliminatoria, pero tal y como se le han puesto las cosas en Francia, el 3-3 es buenísimo resultado, porque hay que recordar que el Betis se marchaba al descanso 3-1 perdiendo, y con la sensación incluso de que el equipo galo podía hacerle incluso más daño. Es verdad que tuvo muchísimas oportunidades, que fue un partido engañoso y que pudieron haber muchísimos goles, de hecho lo hubo, pero incluso pudieron haber muchos más. Un equipo francés muy atrevido en ataque, pero con problemas en defensa tremendos. Sí. Y al final, oye, te quería preguntar, hemos hablado del mercado de invierno y el fichaje de Emerson. Sí. El que está dando ya motivos justificados de sus fichajes, Diego Lainez. Ayer protagonista en el partido, anotando ese gol definitivo del empate, y desde su entrada al terreno de juego, pues haciéndolo prácticamente todo bien, con mucho descaro, con mucho atrevimiento y, como decimos, siendo clave, ¿no?, para ese empate final. Fue el gran cambio de cara del Betis en el día de ayer, ¿no? Muchos análisis han coincidido precisamente en eso, en que el mexicano, desde que ingresó al terreno de juego, le dio otro aire al Betis. Es verdad también que todavía yo creo que
hay que destacar que sigue siendo muy joven y que tampoco hay que exigirle que se eche el equipo a la espalda, pero evidentemente si lo hace tampoco va a haber nadie, ¿no?, que le ponga en duda su rendimiento y sobre todo su descaro, que yo creo que es lo que más estamos viendo en este arranque de temporada desde que llegara procedente del fútbol mexicano, y sobre todo también eso, ¿no?, que tenga la capacidad ante futbolistas como el propio Lo Celso, como el propio Canales, que también tiran de este Betis para echarse el equipo a la espalda y no arrugarse, Chemas, porque sobre todo yo creo que al final también a ser un futbolista menudo, un futbolista bajo en estatura, pero que no se arrugue ante los demás rivales, yo creo que le aporta un rasgo más de personalidad a este jugador que ya ha demostrado el talento que tiene, el margen de progresión y crecimiento evidentemente está por delante, pero ya desde luego empieza a dar riendas de por qué se ha fichado. Y como decíamos antes, problemas en el lateral izquierdo porque jugó Junior el partido de ayer, pero se tuvo que retirar lesionado. Llegaba muy tocado el dominicano, que como decimos le está dando un auténtico quebradero de cabeza a Quique Setién, porque quizá, ya lo decíamos en verano, la planificación en ese sentido cojeaba un poco, nunca mejor dicho, por banda izquierda, y luego en invierno, cuando quizás se tenía la posibilidad de firmar a un carrilero izquierdo que le diera descanso o que le pudiera incluso pelear la titularidad, aunque eso sería bastante más complicado a Junior, sobre todo porque el Betis tampoco podía pagar una cantidad excesivamente alta, pues al final se trae a un futbolista de banda derecha, que es verdad que puede rendir en la izquierda y que a lo mejor estamos hablando del próximo futuro carrilero del Betis, ¿no? Nunca se sabe. Pero en principio su puesto no es ese y se va a tener que reconvertir si Quique Setién quiere aprovecharlo para el carril zurdo. Bueno, a priori tiene mala pinta la lesión de Junior, que abandonó el campo en camilla. Parece que recuerda la lesión que se produjo que tuvo lugar también en Cornellá, así que problemas en esa demarcación para el Betis. Fran, ¿algo más de la actualidad verde y blanca? Nada más, el Betis que prepara ya el próximo partido de volvía Liga ya hoy y la cita liguera, recordemos, en un mes muy exigente para el conjunto verde y blanco. La semana que viene tendrá la vuelta en el Benito Villamarín de ese partido europeo, y luego la semana siguiente, al margen también del partido en competición doméstica, pues tendrá que visitar Mestalla para ese cierre de la vuelta de semifinales de Copa, con el resultado, eso sí, en la Europa League, entre comillas, ese empate a muchos goles le vale. Veremos a ver caso contrario si en la Copa, con ese empate final a 2 del Valencia, le es suficiente para estar en la final, que recordamos una vez más, Chema, yo creo que ya nuestros espectadores lo saben más que de sobra, pero se disputa en el Benito Villamarín y eso es un aliciente máximo, muy extremo para el Betis. El Betis que vuelve a la competición liguera el domingo a las 9 menos cuarto contra el Deportivo Alavés. Sí. Un partido clave también en esa lucha europea ante un equipo, el del Pitu Abelardo, que está ahí metido en esa zona y evidentemente se antoja la victoria.